En el Valle de Tres Cruces, donde las montañas abrazan el cielo y el cielo besa las cumbres al amanecer, había un pueblo que Dios parecía haber bendecido con un amor especial. Las casitas de piedra y barro, como oraciones incrustadas en la tierra, se aferraban a las laderas y de cada chimenea se elevaba humo, una delgada vela en el altar celestial. En el corazón del pueblo, en una pequeña colina, se alzaba una vieja iglesia, con campanario, cuyo toque durante siglos había reunido a la gente para la oración, anunciaba las festividades y lloraba a los que se habían ido. La campana sonaba cada mañana, despertando el valle. Su sonido, profundo y puro, se extendía sobre los campos de maíz y patatas, sobre los huertos de manzanas y sobre los arroyos, transparentes como lágrimas de un bebé. La gente creía que mientras sonara la campana, la vida continuaría y Dios se acordaría de ellos. Pero un día, la tierra tembló. Primero suave, como si algo grande se diera vuelta en su sueño, y luego cada vez más fuerte y furioso, hasta que las piedras comenzaron a caer de las montañas y las casas se desmoronaron como castillos de naipes. El terremoto duró menos de un minuto, pero cambió la vida para siempre. 23 almas dejaron este mundo ese día. Entre ellas estaba la familia de Miguel Esteban, un pastor cuya esposa Carmen y su hija de 5 años, Lucía, quedaron sepultadas bajo las ruinas de su hogar. Después del terremoto, el cielo pareció cerrarse. Las lluvias, que antes regaban generosamente el valle, desaparecieron. Día tras día, el sol quemaba implacablemente la tierra, convirtiendo los campos, que antes eran verdes, en una corteza polvorienta. Los arroyos se desvanecieron y luego desaparecieron. Los árboles frutales estaban con ramas caídas, como viudas de luto, y la campana guardó silencio. Su lengua, corazón de acero de la iglesia, se agrietó durante el terremoto, y nadie sabía cómo repararla. Sin su sonido, el valle parecía muerto, incluso olvidado por Dios. La gente susurraba que era un castigo por los pecados o una señal de que debían irse de allí. Solo Miguel, que había perdido todo, excepto sus ovejas, continuaba levantándose cada mañana y mirando la campana silenciosa con la pesada mirada de alguien que ya no espera milagros. Antes del terremoto, la vida de Miguel fluía como un arroyo de montaña, clara y comprensible. Cada mañana se despertaba con los primeros rayos del sol. Besaba la cálida mejilla de Carmen y la observaba peinarse el largo cabello, negro como el ala de un cuervo. La pequeña Lucía corría a su habitación, saltaba en la cama y contaba los sueños en los que volaba sobre las montañas o hablaba con los animales. Después del desayuno, tortillas de maíz y té caliente con miel. Miguel tomaba su cayado y se iba con el rebaño a los altos pastos, y por la noche regresaba a casa, donde lo aguardaban abrazos y risas felices. Ahora, en lugar de eso, silencio. Su nuevo hogar era una cabaña medio en ruinas en el borde del pueblo, donde anteriormente se guardaba heno. Allí no había fotos ni dibujos infantiles, solo un delgado colchón en el suelo, una manta vieja y una olla ahumada. Por las noches, cuando el viento se filtraba a través de las grietas de las paredes, escuchaba voces. El susurro de Carmen, las risas de Lucía. Se cubría la cabeza con la manta, pero las voces seguían penetrando incluso allí. Cada mañana, aún antes del amanecer, Miguel conducía a sus ovejas, 12 blancas, una negra y 3 corderitos. Ellas lo reconocían por sus pasos, estiraban sus hocicos hacia sus manos. A veces hablaba con ellas, especialmente con la oveja negra llamada Noche, que Lucía había salvado una vez, cuando era un corderito débil. «¿Ves, Noche?», decía Miguel, subiendo por el camino rocoso. «Incluso el cielo nos ha olvidado. Incluso Dios
se ha vuelto de espaldas. Durante el día, mientras las ovejas pastaban la dura hierba, Miguel se sentaba sobre una piedra y miraba hacia abajo al valle. Desde allí se veía la iglesia con su campanario, silenciosa, como él mismo. Antes, al oír el toque del mediodía, siempre se detenía y se quitaba el sombrero para una breve oración. Ahora no había a quien rogar y de qué. Por las tardes, al regresar al pueblo, Miguel pasaba junto a las ruinas de su antigua casa. Las primeras semanas, después de la tragedia, se detenía allí, se arrodillaba y lloraba. Ahora simplemente pasaba de largo con el rostro de piedra. Solo sus labios agrietados susurraban: «Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi angelita. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi angelito». Todo cambió aquella mañana de domingo, cuando Miguel, al pasar junto a la iglesia, vio al padre Tomás sentado en los escalones con la cabeza baja. El viejo sacerdote miraba sus manos como si lo hubieran traicionado. A su lado yacían herramientas: un martillo, unos alicates, trozos de alambre. «¿Qué está haciendo, padre?», preguntó Miguel, deteniéndose por primera vez en mucho tiempo para hablar. «Intentaba reparar el mecanismo de la campana, hijo mío, pero estas viejas manos ya no son las mismas, y mis ojos ven poco», respondió el sacerdote, levantando la mirada. «Sin la campana, la iglesia es como muda, y la gente necesita su voz ahora más que nunca». Miguel miró hacia arriba al campanario. Algo se movió en su pecho. No exactamente dolor, pero tampoco era esperanza. Algo intermedio. «Yo puedo mirar». Las palabras salieron de su boca, sorprendiendo incluso a él mismo. El padre Tomás sonrió, pero a continuación frunció el ceño. «Es un trabajo complicado, Miguel. El mecanismo es viejo y la campana está agrietada. Dicen que hay que fundir una nueva». «No tengo dinero para una nueva campana», respondió Miguel. «Entonces vive sin campana», encogió los hombros el herrero. «O aprende a rezar tan fuerte que todo el valle te escuche». Al salir de la tienda con el corazón pesado, Miguel se sentó en una banca de piedra junto a la fuente. Tenía tantas esperanzas de encontrar aquí respuestas y solo halló nuevas preguntas. «Es difícil reparar lo que está roto, ¿no es así?», se oyó una voz a su lado. Miguel levantó la vista. Ante él estaba un anciano alto, con una barba plateada y unos ojos sorprendentemente brillantes del color del cielo matutino. Su ropa era sencilla, pero limpia, y alrededor de su cuello colgaba un medallón con la imagen de una campana. «¿Usted sabe sobre campanas?», preguntó Miguel, enderezándose. El anciano sonrió. «Sé un poco de todo y mucho de algo en particular». Se sentó a su lado. «Cuéntame sobre tu campana». Y Miguel contó. Sobre la iglesia, sobre la campana agrietada, sobre la sequía, sobre su inexplicable deseo de devolver el sonido al valle. Habló y habló, sorprendiéndose a sí mismo. Él, quien durante meses apenas había pronunciado un par de palabras al día. El anciano escuchaba, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, como si hablara con alguien invisible. Cuando Miguel terminó, sacó de su pecho un libro de encuadernación de cuero desgastado. «Tómalo. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre campanas. Cómo cantan, cómo sufren y cómo sanan». «Pero no puedo», comenzó Miguel. «Puedes», interrumpió el anciano. «La campana sonará cuando tu corazón aprenda a sonar de nuevo, ni antes ni después». Le entregó el libro a Miguel y luego sacó un pequeño saquito. «Y esto son las herramientas que necesitarás. Ve con paz, campanero». «¿Pero quién es usted?», preguntó Miguel, cuando el anciano ya se alejaba. «Solo un caminante», sonrió y se desvaneció entre la multitud, como si nunca hubiera estado allí. Con cada amanecer, Miguel subía al campanario. Al principio, solo se sentaba allí, hojeando las páginas del viejo libro,
estudiando los dibujos y diagramas. Luego comenzó a limpiar. Barría nidos de pájaros. Lavaba el polvo acumulado a lo largo de los años. Raspaba la pátina de la superficie de bronce de la campana. Con cada toque, con cada movimiento del trapo, conocía mejor la campana, su peso, su voz, que dormía bajo la grieta, su alma que esperaba. Las primeras semanas fueron las más difíciles. La rotura de la lengua de acero resultó ser más complicada de lo que había pensado. Necesitas unir ambas partes para que formen un todo, decía el libro. De lo contrario, el sonido será disonante, como el llanto de una viuda. Las manos de Miguel, acostumbradas al cayado y la lana de ovejas, no respondían a las herramientas delicadas. Los dedos sangraban por los bordes metálicos. La espalda dolía de estar mucho tiempo en posiciones incómodas. Por las noches, regresaba a su cabaña tan cansado que caía sobre el colchón, sin quitarse las botas. Pero uno tras otro, pequeños logros le daban fuerzas. El eje de madera en el que colgaba la campana dejó de chirriar. El mecanismo que unía la lengua con la cuerda comenzó a moverse suavemente. La grieta en la campana la reforzó con delgadas tiras de metal, como se sutura la herida de un cuerpo vivo. Es una locura, continuaron diciendo la gente. Está perdiendo el tiempo que podría dedicar a algo útil. Pero los niños miraban de otra manera. Al principio, solo observaban desde lejos, como Miguel subía al campanario con su bolsa de herramientas. Luego, se atrevieron. Se sentaban en los escalones de la iglesia, esperaban a que él bajara. Un día, el pequeño Pepe, hijo del zapatero, le ofreció un paquetito, un trozo de tortilla y un puñado de higos secos. «Mi mamá dice que no comes bien», dijo el niño mirando al suelo. Miguel, no acostumbrado a tal cuidado, al principio no sabía qué responder. Luego, en voz baja, lo agradeció y compartió el refrigerio con el niño. Se sentaron en los escalones en silencio, masticando los dulces higos, y ese silencio fue el primero en mucho tiempo que no causó dolor. Al día siguiente ya vinieron 3 niños, con agua, comida y curiosidad en sus ojos. «¿Para qué necesitas la campana?», preguntó el más pequeño. «Para recordar», respondió Miguel después de una larga pausa. «Sobre el tiempo de la oración, sobre el tiempo de la alegría, sobre que no estamos solos». En sus sueños ahora sonaba la voz de Carmen. «No te detengas, mi amor. Ya casi llegas. La campana no es solo metal, es la voz de nuestro amor». Y no se detuvo, incluso cuando los dedos se adormecían y los ojos se llenaban de lágrimas por el cansancio. Con cada parte reparada, con cada consejo leído en el libro sentía. La campana cobraba vida. Y tal vez, junto con ella, renacía algo más. Pasaba el tercer mes de trabajo de Miguel en la campana. Ahora, al subir al campanario, saludaba a la campana como a un viejo amigo. «Buenos días, amigo. ¿Cómo está hoy tu voz?». Tocaba la superficie de bronce, pasaba los dedos por la grieta, como si le tomara el pulso a un enfermo. A veces incluso conversaba con ella. Le contaba sobre sus ovejas, sobre el clima, sobre cómo el día anterior las nubes le recordaron la sonrisa de su hija. Un día, al terminar otra parte del trabajo, Miguel se sentó en el suelo del campanario, apoyando la espalda contra la pared, y de repente sintió cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. No había llorado desde los funerales. Entonces, sus ojos se mantuvieron secos, como si en todo su cuerpo se hubiera secado toda la humedad por el dolor. Ahora, sin embargo, las lágrimas fluían como un torrente y no intentó detenerlas. «Carmen, ¿cómo puedo vivir sin ti? Lucía, ¿cómo puedo no escuchar tu risa cada mañana?», murmuró, abrazando su cabeza con las manos. «Estoy intentando ser fuerte, pero cada día me despierto con un agujero en el pecho. A veces pienso,
Tal vez sería mejor irme con ustedes. La campana guardaba silencio, pero en ese silencio había más entendimiento que en todas las palabras de consuelo que había escuchado en los funerales. También tú estás en silencio, ¿verdad? Miguel levantó la vista hacia la campana. Pero no fuiste creado solo para esto, ¿verdad? El anciano escuchó, observando cómo las lágrimas caían por las mejillas de Miguel. Ya no eran lágrimas de desesperación, sino lágrimas de sanación. Miguel, ¿cuántas veces puedo decirte que estás haciéndolo mal? La voz volvió a sonar, pero esta vez no con frialdad. Le estás pidiendo a la campana que suene, que cante por tu dolor, pero eso no es lo que necesita. La campana necesita un corazón que suene de nuevo, que esté unido a la tierra y a la vida. ¿Cómo suena mi corazón?, Miguel preguntó, sintiendo el peso del desamparo. Ahí está el truco, le respondió el anciano con una sonrisa. Para que la campana suene, tu corazón debe aprender a hablar sin miedo. Debe recordar el amor que llevas dentro. En vez de llenar el silencio con tu dolor, llénalo con gratitud y esperanza. Un nuevo arrepentimiento se apoderó de Miguel. Tienes razón, dijo lentamente. Siempre he pensado en mi tristeza, en lo que he perdido, en el dolor. Pero, ¿y lo que aún tengo? ¿Y el paisaje hermoso que estás a punto de ver?, preguntó el anciano. La campana no solo llamará a los que han partido, también llamará a todos los que están aquí. Date esa oportunidad. Y así sintió un rayo de esperanza que surgía de su interior. ¿Podría volver a ser feliz? ¿Podría sentir el amor de nuevo? Al día siguiente, con una determinación renovada, Miguel regresó al campanario. Sin pensar en el trabajo, pero sintiendo una luz nueva llenando su corazón, se acercó a la campana y tomando la cuerda en sus manos, cerró los ojos. Soy Miguel Esteban, y hoy quiero que suene la campana para celebrar la vida, para recordar a Carmen y Lucía y a todos los que hemos perdido, pero también para celebrar a los que aún están aquí, dijo, dejando que la sinceridad llenara sus palabras. Tiró de la cuerda con fervor, y esta vez la campana sonó, profundo y vibrante. Un eco resonó por la montaña y atravesó el valle. Las voces en el pueblo se detuvieron. La música emergió, llevando a la gente y la naturaleza a un estado de unión. Las aves se unieron al llamado. Unos momentos después, los roces y murmullos comenzaron a extenderse por el pueblo. Un grupo de mujeres se acercaron, sosteniendo canastas de flores. Algunos hombres comenzaron a reír, y así la campana resonó, llamando al gozo, a la esperanza, al amor. Y en ese instante, Miguel comprendió que la campana no solo llamada era a los que se habían ido, sino también a los que aún permanecían. El dolor se transformó, y por fin logró sonreír con verdadera alegría. Cuando la tarde se convirtió en noche, el cielo recomendado por las estrellas se podía ver. Miguel finalmente dejó el campanario, sintiéndose diferente. Volvió a su casa, sintiendo que Carmen y Lucía estaban con él, y que todo lo que él había perdido en el camino no había desaparecido, sino que ahora vivía en el cielo estrellado que él miraba con renovada esperanza. La campana de la iglesia de Tres Cruces sonaba cada amanecer después de aquel día, llenando el aire con amor. La vida continuaba, y Miguel aprendió que incluso en la pérdida se puede encontrar renovación, y que donde hay amor, siempre hay esperanza. Gracias por acompañarnos en la historia de Miguel y la campana en el valle. Una historia sobre cómo a través del dolor y la pérdida se puede encontrar sanación, y cómo la fe de una sola persona puede cambiar el destino de muchos. Si la historia ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevas historias llenas de esperanza y profundo significado.
También estaríamos agradecidos si dejaras un comentario debajo de este video. Cuéntanos, ¿qué te ha conmovido más en la vida de Miguel? Quizás en tu vida también hubo una persona que, como aquel misterioso viajero, apareció en el momento justo y te ayudó a encontrar fuerzas para seguir adelante. Tus historias nos inspiran a crear nuevos videos. Hasta la próxima.